Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y más gusto me da en esta ocasión tener aquí un enlace con un joven talentoso, maestro, economista, consultor político, Joel Salomón, bienvenido. Toño, buenas tardes, qué gusto saludarte y un gusto siempre estar contigo, en Brecha y en Brechando. Pues aquí estamos, ya pasó toda la tormenta de la consulta y todo este escándalo, una consulta que generó muchas opiniones y sigue generando también pues el tema del día de hoy, que antes de iniciar esto estábamos comentando fuera del aire, que es el albazo que le dieron al magistrado millonario de la pues es el Tribunal Electoral Federal, ¿no? Y es el tradicionalmente conocido como TRIFE, pero de Tribunal Federal Electoral, pero a partir del 96, que adquirió la autonomía constitucional, el nombre formal es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esta ha sido la generación de magistrados pues más inestable que ha habido, Toño. Hay que recordar que cuando el presidente López Obrador llega, la presidenta era Giannino Tálora, y por un ajuste ahí de fuerzas al interior de la sala superior, pues ella tuvo que abdicar de la presidencia y asumirse como una magistrada más. De ahí ocupó 2 años otro ministro, se me va el nombre, y después entró Vargas Valdés. Pero un tribunal, Toño, su principal función al dirimir controversias jurídicas es darle certeza a los ciudadanos de cuáles son los criterios de interpretación de las normas. Sí. Y un tribunal que un día interpreta con un criterio y después un mismo caso con otro criterio, pues no cumple su papel de darle certidumbre, de darle certeza jurídica a los ciudadanos y a los actores políticos. Y este tribunal, la verdad, ha dejado mucho que desear, incluso en épocas pasadas que ha habido situaciones muy turbulentas. Los razonamientos de las sentencias de los magistrados han sido buenas, fíjate, rescatables, y este tribunal va de polémica en polémica. Yo creo que no sé qué autoridad, porque son autónomos esos tribunales, qué autoridad deba intervenir, pero yo creo que los legisladores sí van a poder intervenir, modificando las leyes, haciendo cambios, poniendo orden, porque no es posible que, para empezar, el magistrado José Luis, ¿qué se llama? José Luis Vargas, pues es un tipo que ostenta la riqueza que está administrando de algún lado. Ostenta también sus criterios de viaje, de adquisiciones incluso de propiedades. Y bueno, hoy le dieron un albazo sus compañeros. No tengo el nombre de quién quedó o a quién nombraron, pero me llega el reporte de que es gente ligada a Felipe Calderón. No sé si ese dato sea certero o no, pero lo que sí es lo que tú has dicho, Joel. Es muy lamentable que en un tribunal de estos niveles haya pues este tipo de actitudes, tanto del presidente de agarrar lana, como de los demás compañeros, que deberían hacerle un templo a la formación legal, a las leyes, ¿no? Fíjate que creo que quedó Félix Rodríguez Mondragón, que es un magistrado joven. Se le vincula de manera natural al PAN, porque él fue como una especie de jefe de asesores
de Roberto Gil Suar, cuando era secretario particular de Felipe Calderón. Pero yo quisiera ser más justo, Toño, y decir que los magistrados y los ministros de la Corte en México y en todo el mundo los tiene que proponer a alguien al Senado. Y cuando es gobierno, pues un partido de determinado signo político, pues él los propone, el Senado lo ratifica y le puede señalar el origen, pero todos estos cargos hay una legitimidad más importante que la de origen, que es la legitimidad de ejercicio, y es la consistencia de sus sentencias. Yo recuerdo el ministro Saldívar, por ejemplo, de la Suprema Corte, pues lo propuso Felipe Calderón, y el primer caso polémico, fuerte, fue la guardería ABC, y Saldívar ordenó investigar a Calderón y a su familia, a Margarita Zavala y a todos sus familiares. Entonces todos los magistrados y ministros en México y en todo el mundo los propone el Ejecutivo, los ratifica el Legislativo, y la legitimidad de un juzgador está en los razonamientos de sus sentencias. Oye, entonces quiere decir que el Poder Ejecutivo, a través de este mecanismo, sí puede poner orden ahí en ese tribunal. Sí, aquí yo creo que le correspondería al Senado, porque el Senado los nombra, y yo creo que el Senado tiene el instrumento del juicio político. Pero yo creo que aquí sí que ya vivimos un caso de un ministro que, al no haber condiciones, renunció, que fue Medina Mora, como ministro de la Suprema Corte. Entonces, José Luis Vargas Valdés, como yo soy abogado y le doy seguimiento a los asuntos del tribunal, Toño, porque pues es el tribunal de última instancia en materia electoral, todos estamos al pendiente de sus resoluciones. Y como magistrado, yo la verdad no recuerdo una sentencia así brillante que haya puesto un precedente doctrinario o jurisprudencial interesante, y sí se ven muy marcadas sus resoluciones por el interés o la complicidad política, al grado de que el periódico Reforma y muchos actores políticos lo llaman peyorativamente el magistrado billetes. Lo puedes buscar. Sin ambajes, así le llama, ni siquiera comillas le pone el periódico Reforma. Y además es una persona que hace ostentación de su riqueza cuando no se le conoce actividad empresarial. Entonces, no es alguien, el magistrado Vargas Valdés, que le abone a la credibilidad que debe tener un tribunal, y un tribunal tan importante como lo es el Tribunal Electoral, que está casi a la par que la Suprema Corte. En materia electoral, la Suprema Corte no tiene jurisdicción para resolver asuntos. La Sala Superior es la última instancia. Oye, yo creo que también ahí hay una ausencia o algún error de vinculación, porque la Suprema Corte debería tener pues el enlace para poder intervenir en estos casos. Y fíjate que hay un error de diseño, yo ahí coincido contigo, porque es el Consejo de la Judicatura quien hace, digamos, quien destituye jueces de distrito que están envueltos en casos de corrupción, investiga quejas contra magistrados, pero el diseño político mexicano, entiéndase los arreglos que hacen los legisladores cuando diseñan las leyes, siempre han cuidado mucho el Tribunal Electoral y ponerlo como una especie de tribunal aparte, donde no se puedan meter con ellos, porque hay que decirlo, los partidos cuidan su cuota ahí en el tribunal, pero es un error de diseño de que está escrito el Poder Judicial, pero la cabeza del Poder Judicial, en una coyuntura como esta, no lo puede meter al orden. Eso es una falla de diseño. Entonces yo creo que se debería corregir, porque si Vargas Valdés no se quiere ir, yo creo que lo único sería el vergonzoso camino del juicio político ahí en el Congreso. Bueno, pues está el tema ahorita muy candente. Hay los videos que están saliendo de las versiones de lo que está ocurriendo allí, y la verdad es que esto es muy vergonzoso, porque hace poquito acaban de pasar también esto que acabas tú de comentar en el caso de la candidatura en Guerrero y en otros estados, pues daban un criterio y al ratito lo cambiaban, y eso deja ver
mucho relajamiento o mucho agrupismo o adhesión a grupos políticos de acuerdo a las conveniencias. Eso no está bien para un tribunal. Creo que pues van a tener que hacer una reflexión muy interesante. El mismo Senado, como tú lo dices, tú eres abogado, ¿tú estudiaste leyes? Así es, Toño, soy abogado reciente de generación 2009-2014. Estás recién desempacado. Yo te hago como economista, pero no te hacía como abogado. Estudiaste aquí en la Facultad de Derecho. Fíjate que estudié en una opción muy generosa que tiene nuestra universidad, que es la semipresencial o sabatina. Ajá. Y fue durante 5 años todos los sábados, y la verdad es que es una experiencia académicamente muy buena, además de que el derecho, y particularmente el derecho electoral constitucional, era algo en lo que yo por motivos profesionales estaba relacionado. Sí, yo sé que la cuestión electoral a ti siempre te ha llamado mucho la atención, me consta, desde hace mucho. Oye, Joel, pues este es un tema que seguramente más adelante vamos a retomar una vez que agarre rumbo, o que alguna autoridad intervenga, o que o que el Senado haga un mandato sobre este asunto, ¿no? Sí. Que pasó algo que te da un norte de cómo está la cosa, el ánimo respecto al magistrado Vargas Valdés, que ya le colmó el ánimo a todos los compañeros del tribunal. Son 7 magistrados, Toño, y regularmente en el tribunal electoral, en la sala superior, se habían formado 2 grupos. Son 7 magistrados y las votaciones controvertidas habían sido 4 contra 3, y regularmente había un fiel de la balanza. En este caso, los 6 restantes magistrados están ya en una postura de que le perjudica a la imagen del tribunal la presencia de este magistrado. Bueno, más claro que el agua, no, ahí está. Oye, este es un tema muy interesante, y obviamente esos conflictos que vivieron los partidos y los candidatos, pues ahí está reflejado en lo que están viviendo ahora ellos, ¿no? Así es, esperemos que se supere, porque un tribunal sin credibilidad, pues la verdad no le abona al país, y se convierte en una fiesta muy desagradable cada sesión pública, porque son públicas, si no por el canal judicial, sí lo son por las redes sociales, por el canal de YouTube. Ahí es cuestión de que se vaya cualquier interesado 2 años anteriores para atrás, y hay una sesión penosa donde este magistrado le reclama a la magistrada tal hora de manera muy vulgar un asunto que yo nunca había visto que alguien se condujera de esa manera. Pues ahí está, los hechos hablan ahí, ¿no? Y Joel, y bueno, vamos tocando. Yo tengo un interés o una duda sobre esta consulta ciudadana que se hizo, si le afectó o le favoreció a López Obrador, le favoreció a los partidos de oposición o no, o a Morena, de qué manera le favoreció, le perjudicó. Y bueno, si esto va a contar para la revocación de mandato, que parece ser que trae más candados que una cárcel, esa revocación de mandato, que no va a ser fácil, que ya de antemano se habla de que Lorenzo Córdoba pues ya tiene un candado aquí, pues al nomás ordenar o establecer una tercera parte de las casillas. Y bueno, si va a aplicar esa misma regla para la revocación de mandato, pues vamos pensando que el resultado va a ser parecido.
En fin. Si se da la revocación, el proceso de revocación, que todavía está en el aire, sería el 6 de marzo la fecha, el primer domingo de marzo, pero falta todavía que el Congreso, fíjate que se incorporó la revocación de mandato, Toño, la Constitución en diciembre del 2019. Tuvieron 18 meses para emitir la ley federal de revocación de mandato. No la han hecho, ¿eh? Ya se cumplieron los 18 meses. Ajá. Entonces, no hay de revocación de mandato. No va a haber. No hay. El INE puede resolverlo como lo ha hecho en otras ocasiones. Fíjate que el Congreso mexicano hace reformas constitucionales, se pone plazos para hacer la ley correspondiente y es muy común que no la cumplan. Cuando ha pasado eso, ese vacío jurídico, el INE lo solventa creando unos lineamientos o un reglamento, y así han resuelto, y así se podría hacer. Pero yo he estado leyendo en el transcurso del día de hoy que el senador Ricardo Monreal, según ya tiene muy avanzada una iniciativa de ley, y en este mes la quieren sacar adelante, pero todavía, digamos, está como en el aire. Y hay otro asunto más de fondo, que la revocación de mandato en el escenario, en la hipótesis de que se llevara a cabo, López Obrador se le revocara el mandato, ya hay una tesis del tribunal cuya interpretación es que no se le puede aplicar a López Obrador, porque la revocación es posterior a la elección de él, y no puede ser retroactiva la aplicación de la norma. Esto viene a colación porque el 6 de marzo se puede convocar a revocación de mandato de López Obrador y de cualquier gobernador, en cuanto entró en vigencia. Y el PRI de Chihuahua, en cuanto se puso en la Constitución, quisieron accionarlo en Chihuahua contra Javier Corral. Ajá. Y el PAN fue al tribunal, y el tribunal le dio la razón al PAN y dijo, es cierto, es una disposición que se va a aplicar a los que sean electos del 2019 en adelante. Entonces, sí es un tema que tiene muchas aristas, y yo creo que se va a ir desahogando en los próximos meses. Y lo primero es si el Congreso va a sacar ley o no va a sacar ley de revocación de mandato. Bueno, hasta ahorita no la hay. No la hay. Oye, eso ya... No hay, pero sí puede haber, sí se pueden aventar el proceso. Ahora, yo no sé si el INE tiene el ambiente político favorable como para que haga las veces de esas leyes reglamentarias. Así es, ¿verdad? Sí, es que puede hacer un reglamento. Regularmente el INE le llama lineamientos. Ajá. Y establece los tiempos, los formatos que debe tener las firmas que deben recabar. A diferencia de la consulta popular, que pedía el 2% de la lista nominal, la revocación de mandato es el 3% de la lista, que son 2.7 millones de mexicanos. Ajá. Y aquí sí tiene que ser 2.7 millones de ciudadanos, y no como en la consulta que la solicitó López Obrador. Ajá, okay. La consulta la puedes accionar por 3 mecanismos. La puede pedir el Congreso, la puede pedir el 2% de los ciudadanos, eran 1.8 millones, o el presidente de la República. Como se vinieron los tiempos encima, hay que recordar que Epigmenio Ibarra y unos activistas de Morena empezaron a recoger firmas, y resulta que en 20 días ya tenían 2 millones, pero faltaba que se las validaran. Jacob Polensky se dividió Morena, por su lado traía otras firmas. Bueno, se hicieron bolas entre ellos, y López Obrador, el presidente, para evitar todo eso, dijo, como yo tengo facultad de solicitarla, la verdad, se activó la consulta. Ajá. Por la petición que hizo López Obrador directamente. Oye, y en el caso de la revocación, solamente, Toño, es por los 2.7 millones de mexicanos que se puede activar. Oye, en el caso de esta renovación del mandato, ¿cuántos votos o cuántos ciudadanos tienen que votar para poder decir es vinculatoria y López Obrador se va?
Ahí sí tengo entendido que es el 50%. Es mitad más uno. Mitad más uno. Quiere decir cuántos necesitaríamos tener, ¿cuántos votos? ¿30 millones? Fíjate, para que sea vinculante se está manejando el 40%, pero una vez que vote el 40%, que son 37.2 millones, pues la mitad debería de ser por el no, porque aquí es algo bien interesante. Se va a votar la revocación, es algo en negativo. Ajá. ¿Estás a favor de que se le revoque el mandato? Y la respuesta, los seguidores de López Obrador deben decir que no. Ajá. Y los opositores decir que sí, porque es una elección en negativo. El concepto es revocación de mandato, es lo que se va a poner a consideración. Oye, yo no creo que sean los de Morena tan tontos como para que ellos mismos promover, poner en riesgo en un momento dado la estabilidad que tiene López Obrador. O sea, creo que ellos lo que menos van a hacer es promover la renovación del mandato, igual que los de oposición hicieron de no promover la investigación a los expresidentes. Pues, ¿cómo voy a promover para que me investiguen, no? Así es. Aquí el asunto es que el presidente López Obrador es el promotor del ejercicio de revocación de mandato. Pues sí, es el promotor, pero aquí ya en el plano de los intereses, pues hay muchos candados. Yo te decía que hay más obstáculos que ahorita en las Olimpiadas, en las carreras de obstáculos, ¿no? Ahora, a cualquier político le resulta, no lo concibe uno en la mente de un político solicitarle a su gente que le inicien un procedimiento de revocación de mandato. Pero López Obrador, él tiene su personalidad y siendo jefe de gobierno, él se sometió a revocación de mandato. En su momento lo hizo. Y además es algo que está dentro de sus planteamientos de campaña. Él siempre ha dicho que se va a someter a la revocación y que no coman ansia a sus adversarios, los invita a que promuevan la revocación. Entonces, yo creo que es una de las es parte de la agenda de él como gobernante y es por los motivos en los que él se siente pues que está en una cuarta transformación porque su popularidad le da para eso. Yo creo que en eso se está basando, en su popularidad, ¿no? Que ahorita está si ves Roy Campos le da un seguimiento diario, hace un tracking muy interesante. Ajá. Y lo publica el periódico El Economista todos los días. Si tú ves El Economista de hoy, está en un 57% de popularidad ahorita. 57. ¿Ese es mucho o es bajo? Fíjate que yo creo que es muy aceptable, porque el tener el 50% de aprobación, yo creo que ya lo desearían muchos gobernantes. Acuérdate que Donald Trump siempre estuvo en el 40, sí. 38, 42, y aunque Joe Biden le ganó con muchos votos en el colegio electoral, Donald Trump, Toño, estuvo a 40,000 votos de permanecer como presidente, sí. Porque hubo 3 estados que Donald Trump perdió como con 11,000, 12,000 votos. Si esos 3 estados quirúrgicamente le repartes 40,000 votos a Donald Trump, se hubiera quedado en la Casa Blanca. Sí, eso era lo que tenían mayor temor los ahora gobernantes de Estados Unidos, que se repartieran esos votos en esos estados. Oye, tú buscas un gobernante de 57% y no vas a encontrar muchos a nivel internacional. Oye, yo creo que sigue siendo López Obrador uno de los gobernantes más populares, ¿no? Sigue siendo muy popular y yo creo que le ayuda mucho esta proclividad que tiene a estar en los medios de comunicación y acaparar el espacio mediático. Como no hay una figura opositora, atractiva, acreditada, interesante, pues López Obrador, con todas las críticas, los errores que pudiera cometer, no tiene ningún contrapeso. Es figura todos los días en la mañanera y en El País.
pone agenda, le da notas de primera plana a todos los periódicos nacionales e internacionales. En fin, pues está por encima de todo el esquema político. Bueno, la consulta popular, esta que se llevó a cabo el domingo pasado, pues la verdad es que algunos comentan que fue un fracaso, otros que fue un éxito, pues realmente está dentro de la agenda del presidente. ¿Qué se ha discutido las últimas semanas? Pues que hay un grupito de expresidentes que dejaban al país en la bancarrota, con violencia, con pobreza, con casos de corrupción, y que hay un nuevo gobernante que representa lo contrario. Eso fue lo que gravitó en torno a la consulta. ¿Le favorece eso a López Obrador? Pues le favorece enormemente. Enormemente. Bueno, es precisamente esa reflexión que estás haciendo, Joel, era la reflexión esencial de esta consulta. Y yo creo que la oposición pues la entendió muy bien y la quería descalificar, pero era prácticamente imposible porque los temas estos de los expresidentes los metió a la agenda de muchos medios de comunicación. El tema fíjate, el tema incluso de la pregunta para mí es irrelevante. Lo que le interesa al presidente López Obrador es el ambiente, la continuación de esa narrativa de que él es una persona distinta a ese grupo de expresidentes de los últimos 30 años, y que él es distinto porque él no tiene nada que ver con ese grupo de expresidentes, él tiene que ver con Lázaro Cárdenas, con Madero, con Hidalgo, él está en esos niveles, no con estos presidentes que le han hecho mucho daño al país. Y la pregunta, la verdad, es solamente un pretexto. Las consultas populares, Toño, están basadas en preguntas que polarizan en el sentido profundo del término, que tienen a un país mitad y mitad sobre un tema. Te voy a poner un caso concreto. La continuidad de Pinochet al frente de Chile en el 88. Esa es una pregunta que dividía a los chilenos y se ocupaba una consulta para ver si estaban a favor. Fíjate, ahí era la continuidad de Pinochet, fue lo que se discutió, no fue la revocación, la continuidad. Y ganó el no, ganó 55 contra 45. Entonces, las consultas populares son sobre temas donde se ocupa consultar a la mayoría porque hay división. ¿Hay alguna división? ¿Hay alguna polarización en torno a que se investigue a expresidentes porque cometieron actos de corrupción? Todo el mundo está a favor de eso. O sea, es una pregunta que solamente tiene una contestación, que sí, que los investiguen a todos. Sí, los que contestaron no es porque llevaban alguna consigna o estaban en un esquema partidista, pero la gran mayoría pues, quiere que se investigue, ¿no? Es que hay casos, mira, estaba recordando estaba buscando casos parecidos en 1946, cuando Italia, Japón, Alemania pierden la Segunda Guerra Mundial. Pues Italia era un país que venía con cierto crecimiento y estaban muy molestos los italianos porque Mussolini los metió a una guerra donde salieron como los villanos del mundo, y hubo una monarquía, Toño, había monarquía en ese entonces en Italia, que no le puso límites a Mussolini, y los italianos dijeron, hay que hacer un plebiscito para deshacernos de la monarquía o seguir con la monarquía. Y ahí Italia decidió irse por un gobierno republicano, y desde entonces Italia es república. En 1988, si no mal no recuerdo, España decidió si entraba o no a la Unión Europea. Bueno, hace años Inglaterra decidió si permanecía o no en la Unión Europea. Entonces, las consultas populares son sobre cuestiones donde se ocupa, es una necesidad saber qué opina la mayoría. Con la que inauguramos la consulta popular era una pregunta, la verdad, de respuesta obvia. Oye, pues tan obvia es que pues sacó 6 millones y fracción de sí y una pequeñísima cantidad de no, ¿verdad?
Sí, así es. Oye, Joel, este es estamos en una dinámica diferente, quieras o no, en el país. Al abrir las instituciones, al ventilar todo esto ya ocurría, de que los presidentes de los tribunales, que de las fiscalías, que de los diputados, los senadores, pues estaban llenando, se les salían los billetes aquí de las bolsas de que ya no les cabía. Eso ocurría, pero no se ventilaba. El hecho de que ahorita se esté ventilando es algo extraordinario. Porque y que se sancione. Y que se sancione. Y que se sancione. Sí. Por ejemplo, el hecho de que diga, oiga, fíjense que nunca se había hecho eso. Carlos Salinas le entregó todas las empresas a sus amigos, las empresas públicas, acabó con Banpesca, se llevó el dinero de Banpesca, hizo barbaridad y media, en fin. Ernesto Zedillo pues simplemente nos crió un Fobaproa y todavía lo estamos pagando. Son billones de pesos lo que se está pagando de eso. Vicente Fox, uno de nuestras grandes alternativas, que era pues revolucionar la democracia y sacar al PRI de los pinos y hacer una gran transformación, pues resultó un pícaro sinvergüenza. Además, traidor el condenado, porque el primero, yo me acuerdo, el primero en pegarle un garrotazo público fue alguien que lo apoyó muchísimo, que fue Manuel Cloutier. Si alguien apoyó para que llegara Vicente Fox, fueron los Cloutier, el mismo Maquio, ¿no? Y bueno, ahora, pero bueno, como pudo, terminó e impusieron robándose la elección con Felipe, que todavía veo esas escenas que entra por atrás del Congreso y casi ni cabe para ponerle la banda, le estorba a la gente que está encima de él. Y bueno, resultó también un fiasco. Esas alternativas se acabaron. Tan es así que, bueno, a Felipe Calderón es posible que México no lo meta al bote, pero sí es posible que lo meta a Estados Unidos. Sí hay alguna vinculación con Genaro García Luna. Y bueno, tiene ese espejito ahí que seguramente le ha de dar todas las noches pesadillas, hijo de la fregada. El otro, salió un raterazo. Enrique Peña Nieto, hombre. Un hombre que se preparó para robar el país. Y bueno, vendió las petroleras, estaba haciendo dinero con los de la CFE, estaba haciendo dinero, bueno, no sé con qué, todavía no sabemos, porque no se ha investigado. Le pagó a los diputados para que votaran por una ley que él le favorecía. Los panistas de doble moral, pues ahí los vemos. Si llenaron la bolsecita de dinero que le dio, y sí, te apoyamos con el voto, que nomás dinos por dónde, ¿no? Muy disciplinados. En fin, todo eso no se decía. Se abrió el expediente y del día de hoy al 2024, yo te voy a decir que va a estar este tema que tú y yo en este momento estamos comentando. ¿Por qué? Porque es un tema político que de alguna manera no creo que los de Morena sean tan tontos como para darle un carpetazo y cerrarlo. Claro. No, además de que no todos los temas de corrupción del sexenio de Peña Nieto han salido a la luz pública, ¿eh? Yo siento que parte de la inactividad del priismo es porque muchos están ahorita todavía negociando, queriendo negociar un trato de impunidad en el país.
Hay muchos casos que quisieran entrevistarse con Andrés Manuel López Obrador para parar investigaciones. Incluso yo creo que aquí de Sinaloa también. Me llegaron algunas incluso informaciones relacionadas con el gobierno actual. Yo no las he publicado porque no las he confirmado, pero me parecen muy delicadas, ¿no? Si eso está ocurriendo, oye, esto va a salir, va a rebotar públicamente, pero pues no quiero ser irresponsable, quiero irme con datos confirmados. Fíjate que en el caso del PRI solamente le van a quedar a partir de noviembre próximo 4 gubernaturas, que es Coahuila, Oaxaca, Hidalgo y el Estado de México, y se van a renovar el próximo año Oaxaca e Hidalgo. Y en el 2023, el Coahuila y la joya de la corona, que es Edomex. Si el PRI llegara a perder sobre todo el Estado de México, quedaría, la verdad, sin pies para la elección del 2024. Oye, voy a hacer un pequeñísimo paréntesis. Nos manda un saludo una persona que nos conoce a ti y a mí, el señor Felizardo López Verdugo, que era el brazo derecho de Juan Manuel Ley durante durante mucho tiempo. Lo felicitamos a Felizardo, un abrazo, y la verdad es que un gran amigo. Él es dueño casi de Guamúchil, pero no hay que decirlo aquí a voz alta. Sin embargo, un gran funcionario que fue el brazo derecho de Juan Manuel Ley durante mucho tiempo en el ámbito comercial y de sus tiendas, ¿no? Excelente persona, y saludos a su esposa. Un saludo para ellos. Oye, tú hablas del Estado de México. El Estado de México es el estado más representativo que tiene el PRI en el país. Sí. Es increíble. ¿Sabes cuántos diputados federales tiene Edomex, Toño? Tiene 40 diputados federales, 40 distritos electorales. Así es. Oye, ahora... en perspectiva, Sinaloa tiene 7. Oye, el otro día comentábamos tú y yo, el Estado de México tiene más población que Chile. Así es. Digo, 17. Para que la gente se dé idea de qué estamos hablando, ¿no? Bien. Y aparte es quien gana la gubernatura del Estado de México, es de manera natural un precandidato presidencial de su partido. Sí. Oye, aquí es donde los mexicanos debemos dimensionar. México tiene muchos países, caben como 7 países latinoamericanos en México. De ahí la importancia y el liderazgo que tiene un presidente en México. En este caso López Obrador, que actualmente, pero quien presida el poder en México va a gobernar una gran cantidad de población, casi la mitad de lo que tiene América Latina. Sí, somos, de acuerdo al censo del INEGI del 2020, somos 126 millones de mexicanos. Fíjate, un referente lingüístico, Toño, tú que eres periodista de muchísima trayectoria. México tiene la población de hispanohablantes más grandes del mundo. ¿Sí? España, el origen de nuestra lengua, tiene 48 millones de habitantes. Así es. En América Latina, pues Brasil tiene más población que nosotros, pero ellos hablan portugués. Entonces, el país con más hispanohablantes en el mundo es México. Sí, y cuando hablamos, por ejemplo, de independientemente de Brasil, que tiene más población que nosotros, y Estados Unidos tiene más población que nosotros, pero de ahí para allá ningún otro país tiene el tamaño que tiene México. Y por ejemplo, Argentina tendrá unos 45 millones ¿no? Pues países pequeños como El Salvador, Nicaragua, no sé, Cuba, que tiene
creo que 10 millones de habitantes. 11 millones, fíjate que la Ciudad de México y su zona conurbada tiene más habitantes que Cuba. Ahí está. O sea... Hay un caso curioso, fíjate, Toño. Canadá tiene 35 millones, poblacionalmente es chico, económicamente es muy próspero y territorialmente es el segundo país más grande del mundo. Sí, hay mucha zona que es inhabitable, que tiene. Por eso es una gran extensión. Y bueno, él está, sus poblaciones están concentradas en Quebec, son muy localizadas las grandes poblaciones de Canadá. Sin embargo, ahí es donde está la importancia de México. Por eso hay un liderazgo natural quien sea el presidente de la República. Con tantito que mire hacia el sur, pues haz de cuenta que tiene toda la chiquillada a un lado, ¿no? Sí, por eso México es un país muy importante, Toño, porque a pesar de los problemas que podamos tener, las diferencias políticas, es un país que tiene 126 millones de habitantes y en términos estrictamente económicos somos 126 millones de consumidores que por la simple existencia y por la simple necesidad de alimentación, vestido, vivienda, etcétera, es un país que crece al 2% y el PIB nuestro es más grande que cualquier país latinoamericano. Somos una quinta parte una veintena parte de Estados Unidos en términos del PIB, pero que comparado con muchos países es bastante. Sí, y debo decirte, creo que esto, mira, hay cosas que son buenas señales, muy buenas señales en este gobierno, hay que reconocerla. Tiene cosas que no han funcionado, es cierto, muchas. Los sectores siguen siendo pobres, hay muchas cosas que hay, pero por ejemplo, yo nunca había visto que un gobierno de México fuera y presentara una denuncia en contra de 15 empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, exigiéndole la indemnización por la gran masacre que están haciendo aquí en México. Ese va a ser un tema, Joel, para que lo analicemos desde el punto legal y político e incluso económico, ¿no? ¿Por qué? Oye, Rápido y Furioso, ¿quién lo autorizó en México? Pues nuestro presidente panista. Y ahorita ya se revierte eso y se presenta una denuncia. Se contrataron 2 despachos de abogados para llevar esa denuncia contra 15 empresas fabricantes de armas que están abasteciendo Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, y están prácticamente tapizando de armas todo el país. Pero además de eso, pues lo más grave es que están haciendo armas especiales para el narcotráfico. Aguas. Entonces, pues, fue un acto de corrupción lo de Rápido y Furioso para hacer dinero montados en el problema del narcotráfico. Así es. Y la acusación contra Felipe, la más grave, es haber convertido a México en un narcoestado. Eso es cierto. O sea, todo le podemos reclamar, pero por ese hecho debería estar en el bote. Sí, fíjate que y aparte es muy hasta irrisorio el asunto de Rápido y Furioso, porque la misma agencias norteamericanas de policía le facilitaban armas al narcotráfico con el pretexto de darle seguimiento para ver dónde las utilizaban, pero se las vendían. O sea, fue un negocio redondo y hay que, yo diría, me encanta el tema de que se haga presión para que se castigue a los responsables, porque en términos de persecución de delincuentes no tuvo ningún resultado, y lo que sí hubo resultados es que hubo gente que se hizo muy rica vendiéndole armas al narcotráfico. Así es. Bueno, pero no podemos pedirle mucho a Felipe.
Yo te voy a decir algo, cuando Felipe andaba haciendo pre-campaña interna y llega al periódico Noroeste, obviamente lo recibió ahí Manuel para que lo entrevistáramos y en una de mis preguntas yo me acuerdo que le hice, él le digo, bueno, yo a usted no lo veo como estadista, que esté gobernando nuestro país, lo veo como un panista más que va a gobernarnos, pero no como un estadista, ¿no? Él se molestó mucho y incluso a mí me dijeron que ya no preguntara, pues era un invitado y lo estaba yo calentando ahí. Sin embargo, ese tamaño de Felipe es el que mostró en el país. Y esa figura de, ¿cómo le dicen? El capitán, el teniente Orolas, o no sé, mira, lo describen, Comandante Orolas, oye, lo describen. O sea, es un hombre que fue muy chiquito para la grandeza de México y de los mexicanos. Ahora, eso lo tenemos que ver en el futuro, de no nombrar gente tan pequeña, de no nombrar a cualquiera. Por ejemplo, antier me comentaba aquí Héctor Melesio Cuey y me daba mucho gusto. ¿Por qué votaron por Peña? Porque lo veían bonito, bien peinado, copetudo. Pues así es. Ese era el referente con el que lo vendieron. Con ese referente vendieron a Heriberto Félix como candidato a gobernador aquí de Sinaloa. Y qué bueno que no llegó, porque si llega a lo mejor hace el mismo papel de su amigo Felipe Calderón, ¿no? Sí, esperemos que el 24 haya buenas propuestas, haya buen debate y la gente que aspire al cargo pues demuestre tener la trayectoria y la capacidad. Así es. Creo que se tiene que hacer una amplia convocatoria, ¿no? Una amplia... Sí, a ver, fíjate que va a haber una competencia entre un partido como Morena, que tiene 3 visibles precandidatos, que pueda haber cierto desgaste por el ejercicio de 6 años de gobierno, pero yo veo más desgastada a la oposición por 6 años de no ejercicio del poder. No veo yo ninguna figura hasta ahorita que tenga, digamos, la acreditación, la credibilidad. Y estoy viendo aparecer personajes. Ayer miré una publicidad en internet de Santiago Krill, por ejemplo. Entonces, si con esas personas piensa competir la oposición en el 2024, no creo que le vaya muy bien. Yo siento toda esta crónica que has hecho tú de lo que han dejado a desear tantos gobernantes, es la razón por la que llegó López Obrador. La gente estaba cansada de la corrupción, los malos resultados, el incremento de la violencia, el incremento de la pobreza, etcétera. Y llega alguien que por cualquier cosa no le podrías cuestionar que no lleva una vida de austeridad y cuyos ingresos o una vida nada ostentosa, a pesar de que ha sido opositor, nunca le han podido comprobar algún acto de corrupción, etcétera. Una personalidad sí que le haga competencia a Morena el 2024, yo no la veo. Incluso en el sector público veo muy pocos, pero no los veo en la competencia electoral. Te voy a poner 2 personajes que me parece gente muy seria, honorable, politizados, pero que no creo que sean candidatos, pero son un ejemplo de este tipo de mexicanos, que son Juan Ramón de la Fuente y José Waldemar, por ejemplo. Son personas que yo tengo mucho tiempo viendo en el servicio público y no veo que alguien alguna vez les haya cuestionado su trayectoria pública destacada. Sí, yo creo que pudieran ser, bueno, tan es así que a Ramón de la Fuente lo mencionó el presidente, ¿no? Así es. Y Waldemar se tiró de la cosa política, él se dedicó al asunto académico y a ser funcionario electoral. Sí, yo creo que ese es su ámbito y él sabe que ese es su ámbito, porque lo han querido meter a la grilla política. Al que se le mueve más el templete y goza cuando dicen que puede ser el candidato, pues Lorenzo Córdoba, pero está medio
como su nombre lo dice, ¿no? No, aparte tendría ha tenido mucha exposición y creo que tendría, en un corto plazo no se vería muy bien su candidatura, ¿eh? Claro. Y sin embargo se le menciona, y creo que dentro del grupo empresarial y grupo de la oposición entre panistas y perredistas, no lo ven mal a él. No lo va, y es muy posible que lo veamos dentro de los aspirantes, ¿eh? Yo veo muy interesante el manejo que hace Ricardo Monreal de su figura, porque podría ser un personaje que nos dé, si no es candidato de Morena, trae un discurso medio críptico de que a pesar de eso él sería candidato. Sí, bueno, yo creo que lo tienen ya muy bien ubicado el presidente, tan es así que no lo mencionó. Ese es un síntoma político muy interesante. No lo mencionó porque Ricardo finalmente puede ser uno de los candidatos de la oposición. Y fíjese que tengo muy clarito que es alguien que está muy, muy bien relacionado con Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, que es el mandamás ahí. Así es. Está bien relacionado con los senadores del PAN y los senadores del PRI. Entonces, Ricardo Monreal es un tipo muy conectado con grupos diversos que podría ser un perfil que dé mucha nota el 24. Sí, yo también así lo veo. Creo que los mismos morenistas ya le están metiendo algunas cuñas ahí, como la de Martín Batres en la Ciudad de México, y seguramente va a haber otras cuñas ahí. Es muy posible que antes haga movimientos en el Senado, el mismo gobierno, metan a otro coordinador y lo dejen a él con cierta debilidad política. En fin, esto se advierte, ¿no? Se hablaba de que la secretaria de Gobernación podía ser la próxima coordinadora de los senadores. Entonces ya te habla de que hay dolor. Fíjate que es una secretaria de Gobernación que le han achicado mucho el cargo, pero tiene su récordcito, que tiene su récord de que ha estado en los 3 poderes. Fue ministra de la Corte, secretaria de Gobernación y es senadora con licencia. Sí, y puede ser la coordinadora de los senadores. Sí, aunque no creo que tenga la habilidad que tiene Ricardo Monreal. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero puede quedar 2 años antes de que termine esto y ya no van a ocupar mucho al Senado. Como se dice en el medio, puede resolver. Puede resolver. Bueno, pues, Joel, hay muchos temas. La verdad es que la lista es inmensa. Nos quedamos a la mitad con esto de los partidos. Pero bueno, esperemos tener otra reunión de ese tipo. Fíjese que lo que usted mencionaba al principio, la consulta popular, yo creo que no fue un fracaso porque nos permitió accionar este dispositivo constitucional de democracia directa que existe en casi todas las democracias del mundo, y lo echamos a andar, digamos, y participaron 6.6 millones de mexicanos, que es un número de mexicanos muy superior a la votación que sacaron muchos partidos nacionales el pasado 6 de junio, y tampoco podemos decir que es un éxito porque pues no se llegó al 40%, que es lo que la Constitución pone como una consulta exitosa, pero es un buen punto de partida. Ya habrá, digamos, más adelante, creo que se utilizará para tomar decisiones fundamentales que sí polaricen a la sociedad mexicana y se ocupe recurrir a la consulta para dirimir esos asuntos fundamentales. Entonces, es un punto de partida de un mecanismo que sí nos puede servir mucho en un futuro.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pues, Joel, Salomón, amigo, yo muy agradecido porque hayas aceptado esta invitación y espero seguirte dando guerra, molestándote para retomar algunos otros temas. Un gusto, Toño, siempre estar aquí contigo, en Brecha y Brechando, y un gusto siempre saludarte y saber que estás muy bien y que eres un gran periodista como siempre. Muchas gracias, Joel, un fuerte abrazo y ahí seguimos. Mucha suerte. Cuídate. Saludos, Felizardo. Cuídate mucho porque está muy duro el COVID, ¿eh? Muy duro. Igualmente. Okay.